Pues vamos con el último punto del tema de campo eléctrico, que es el de las analogías y diferencias entre el campo eléctrico y el campo gravitatorio. Y si atendemos a las dos ecuaciones de la ley de gravitación universal de Newton y la ley de Coulomb, de dos cargas electrostáticas que están en están estáticas, vemos que son muy parecidas y por lo tanto deben compartir muchas similitudes, es decir, sus analogías. ¿Cuáles son? Pues en primer lugar es que el campo gravitatorio y el campo eléctrico son campos centrales, ¿de acuerdo? ¿Por qué son centrales? Porque están dirigidos hacia las masas o cargas puntuales que crean dichos campos y son fuerzas centrales, provocan orbitación alrededor del campo, mejor dicho, de la masa o carga creadora de campo. También decir, recordemos que las líneas de campo son abiertas. ¿Esto qué quiere decir? Que únicamente depende de una masa o de una carga puntual. Por eso son abiertas. Y además tienen una simetría esférica. ¿Cómo vemos esto? El radio al cuadrado. Aquí lo tenemos, radio cuadrado. Eso es que está formando están dibujando alrededor de la carga una circunferencia que es esférica. ¿Qué más? Por supuesto, en la fuerza gravitatoria y la fuerza eléctrica poseen la misma dirección que el vector intensidad de campo y además los campos son conservativos. Esto que recordemos, un campo era conservativo, una fuerza, mejor dicho, era conservativa si su trabajo dependía de la posición inicial y final exclusivamente. Daba igual la trayectoria que seguía. ¿Qué más? Por supuesto, en una superficie cerrada, por ejemplo, una órbita de un planeta o la distancia a un punto determinado desde una carga hasta ese punto, si es circular, el movimiento a lo largo de esa órbita, el trabajo vale cero. No se está realizando ningún trabajo. El movimiento de la partícula en la masa, un satélite, o la carga que es atraída o repelida por ese campo, se mueve de forma espontánea. ¿Qué más? La intensidad de campo es directamente proporcional a la masa o carga creadora, pero es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa al punto estudiado, ¿de acuerdo? Esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. Eso es súper importante decirlo, ¿de acuerdo? Directamente proporcional a las dos masas, o a la masa si, si estamos hablando de campo, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa. ¿Esto qué quiere decir? Que si las dos cargas disminuyen, o si la carga creadora de campo disminuye, el campo disminuye. Mientras que si la distancia aumenta, también el campo disminuye, está más lejos, por lo tanto la intensidad va a ser menor, como ya vimos en las líneas de campo. Recordemos que está por aquí, si lo encontramos en los apuntes, aquí estamos. ¿Veis aquí? A medida que está más cerca de la carga creadora de campo, la intensidad es mayor y a medida que se aleja, el campo es menor, ¿de acuerdo? Disminuye. Eso hay que decirlo si se le pregunta. Y por último, la última analogía entre dichos campos es que las líneas de campo son perpendiculares a las superficies equipotenciales y además son abiertas. Esto dice que empiezan en un punto y terminan en otro, ¿de acuerdo? Acabamos de ver la imagen que nos representa. Fijaos que es la misma imagen, salvo que en vez de una carga era una masa en el campo gravitatorio. Igual, líneas de campo son perpendiculares a las superficies equipotenciales, ¿de acuerdo? Y son abiertas, es decir, están o saliendo o entrando de la carga. ¿Van hacia dónde? Pues hacia donde sea, no importa.
En cuanto a las diferencias, encontramos bastantes más. Y en primer lugar, está aquí en el signo. La fuerza gravitatoria tiene un signo negativo que significa atracción entre las dos masas. La gravitación es una atracción entre masas, mientras que la fuerza eléctrica depende de la carga, de las dos cargas. Si las cargas son opuestas, se atraen. Aquí habrá un signo negativo. Aquí habrá un signo negativo porque más por menos, menos. Pero si las dos cargas son iguales, las fuerzas son repulsivas, se repelen y por lo tanto no habrá ningún signo negativo. Y ese signo es bastante importante. ¿Qué más? Las líneas de campo gravitatorio no tienen, no tienen fuente. ¿Esto qué quiere decir? Que provienen del infinito y se dirigen hacia la masa puntual. Es un sumidero, ¿de acuerdo? Sin embargo, las líneas de campo eléctrico provienen de la carga positiva y se dirigen hacia la carga negativa. Es decir, si observamos esta imagen de aquí, si la tenemos, ¿dónde está? Aquí en los apuntes. Aquí está. ¿Qué es lo que quiere decir? Imaginad, ¿vale? La carga negativa esta de aquí, imaginaos que no hay ningún signo, eso es una masa. Pues el campo gravitatorio va dirigido hacia esa masa, pero aquí lo que quiere decir es que el campo eléctrico va en la dirección de la fuente, que en este caso vemos que es la carga positiva, y se dirige hacia la carga negativa. Eso es lo que nos está queriendo decir. ¿De acuerdo? Esa diferencia es bastante interesante. ¿Qué más? La fortaleza de la fuerza gravitatoria es mucho menor. De hecho, es la interacción gravitatoria es la más débil de todas las que tenemos en la naturaleza y la eléctrica es la segunda más poderosa detrás de la interacción nuclear fuerte que ya veremos en próximos temas. Pero ¿esto a qué se debe? Se debe a la constante gravitatoria y a la constante eléctrica. La gravitatoria, recordemos que tiene un valor de 6,67 por 10 elevado a menos 11, es decir, es muy pequeña. Y la eléctrica, en cambio, es del orden de 10 elevado a 10, mejor dicho, a 9, ¿no? Es 9 por 10 elevado a 9 en el vacío. También, muy importante, la constante depende del medio. La que hemos comentado era en el vacío. ¿Qué más? La gravedad está presente en cualquier cuerpo. Eso es cierto. Todo hay una gravedad, todo está exento, todo es propenso a sufrir los efectos de la gravedad, hasta un electrón, porque tiene masa los electrones, aunque sea muy pequeña. Sin embargo, si recordáis el experimento de la jaula de Faraday, todo no es susceptible a verse afectado por un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque además se puede aislar. Eso es el experimento de la jaula de Faraday. Esto también nos llega a la siguiente diferencia, que es que todos los cuerpos crean un campo gravitatorio. Tú mismo estás creando un campo gravitatorio, aunque sea inapreciable precisamente por la constante gravitatoria, pero lo tienes. En cambio, no eres capaz ahora mismo de atraer una carga eléctrica. ¿Por qué? Porque tu cuerpo como tal no es neutro. Ahora mismo no interactúa con cargas eléctricas. No creas un campo eléctrico, ¿de acuerdo? Las últimas dos, la energía potencial gravitatoria siempre será negativa. Recordemos, la energía potencial era menos G por las dos masas entre R, mientras que la energía potencial eléctrica depende de la carga. Pues ¿cómo será? La energía potencial eléctrica será K por las dos cargas entre la distancia. Si las dos cargas son opuestas, será negativa, pero si son iguales, de igual signo quiero decir, la energía potencial será positiva.
Más por más y menos por menos más. Y por último, tenemos que, bueno, además los potenciales eléctricos y gravitatorios les sucede lo mismo, ¿de acuerdo? El gravitatorio siempre será negativo, pero el eléctrico puede ser positivo también. Por último, todas las masas se desplazan espontáneamente hacia potenciales decrecientes, igual que le sucede a las cargas positivas, que se desplazan espontáneamente hacia potenciales decrecientes. ¿Por qué? ¿Por qué decreciente? Por el signo, ¿de acuerdo? Mientras que las cargas negativas hacia potenciales crecientes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque una carga negativa, estamos hablando de que el campo sea positivo, se ve atraída por ese campo positivo, entonces al acercarse, el potencial a medida que está más cerca de la carga creadora del campo, el potencial es mayor, porque la distancia es más pequeña, por lo tanto, las cargas negativas hacia potenciales crecientes, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un formulario del tema que lo tenéis en los apuntes y son principalmente todas las ecuaciones que os van a hacer falta saberos para resolver los ejercicios del tema. Así que espero que os haya servido de ayuda este vídeo y nos vemos en clase. Un saludo.